Buen día a todos, ¿qué tal? De nuevo vamos a comenzar a realizar algunos tutoriales de Fusion 360. Para eso vamos a usar, por ejemplo, un modelo, un pequeño proyecto vamos a realizar que es un mueble portazapatos que usualmente se usa en el ingreso de las viviendas. Para eso vamos a utilizar como referencia algunas imágenes, solamente como referencia que son medidas y algunos componentes, bueno, que vamos a diseñar. Bueno, ya estando en el entorno de trabajo de Fusion, Fusion es similar a otros diseños o programas de diseño como Inventor y SolidWorks, ¿no? Son similares, ¿no? A diferencia que en, en Fusion se trabaja en el mismo entorno de trabajo, ¿no? Para hacer componentes, para hacer, por ejemplo, piezas o hacer simulaciones y otras funciones que tiene, ¿no? Adicionalmente, la mayor parte de los proyectos se guardan en la nube, ¿no? Y entonces ahora vamos a comenzar. Antes de comenzar, por ejemplo, a trabajar con Fusion, hay que crear nuestra carpeta en la nube, ¿no? Si no, crear nuestro proyecto en la nube. Para eso entramos a esta pestaña y crear nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, creamos, por ejemplo, mueble para portazapatos. Portazapatos. Zapatos. Ok. Creamos. Listo. Una vez que hemos creado, que estaríamos dentro de eso, ahora lo que tenemos que es guardar, ¿no? ¿Dónde vamos a guardar? Hay que guardar en la carpeta que hemos creado, ¿no? En este caso es esta carpeta, ¿no? Entonces creamos con el mismo nombre, ¿no? El proyecto debe tener el mismo nombre. Mueble para zapatos. Zapatos. Ok. Guardamos. Y apenas creamos, ya dentro de nuestra carpeta de la nube, ya se ha comenzado a colocar una pieza, ¿no? O un componente que ahorita no tiene forma, ¿no? Cuando iniciamos a trabajar, ya hasta la forma se va a comenzar a ver en esta pestaña, ¿no? Ok, listo. Para iniciar a diseñar hay que definir, por ejemplo, los parámetros, ¿no? Algunos parámetros, porque la idea de este diseño es que sea un diseño paramétrico, ¿no? Que podemos modificar eh, el espesor, el ancho, la altura, de forma automática, ¿no? Una vez que el diseño tenga y podemos modificarlo uh, solamente cambiando sus valores a la medida que nosotros queremos, ¿no? Para eso entramos, por ejemplo, en el apartado sólidos en de modificación. Acá están los parámetros, ¿no? Para definir. ¿Qué parámetro vamos a definir? Por ejemplo, la altura. La altura es uno de los parámetros que debemos definir. ¿Cuánto sería? Este es el diseño que estamos haciendo y estas medidas son referenciales, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto yo podría poner. Este mueble, que es más o menos todo este centro, tiene 1,25 m. Yo lo voy a poner altura total, que sería de aquí hasta aquí, 1,50 m. 1500. Ok. Luego viene el largo. 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 ¿Cuánto sería el largo? El largo es esto, ¿no? De aquí hacia acá. Esto tiene 80. Esto será, por ejemplo, la mitad de esto. 1,20 m. Ok. Luego, de nuevo, ¿qué es? Fondo, ¿no? Fondo es otro parámetro que hay que considerar, ¿no? Fondo. Ese parámetro de fondo, ¿cuánto tiene esto? 30 centímetros. Entonces ponemos 300. Ok. Porque estamos trabajando en milímetros y esta está en centímetros, ¿no? Luego, el espesor, ¿no? Espesor. Espesor. ¿Este espesor cuánto tiene? Por ejemplo, este espesor lo van a poner de acuerdo qué espesor de melamina ustedes van a usar para mandar a fabricar, ¿no? Para mandar a cortar, ¿no? Ah, en este caso yo voy a poner este ejemplo que es 19 milímetros. Eso sí está en milímetros. Ponemos 19 milímetros. Luego, ¿qué más? Hemos definido ya esto, la altura total, el fondo y el largo y el espesor. Ya tendríamos ya casi la mayoría de las piezas del front, ¿no? Pero
Nosotros vamos a hacer una pequeña modificación a esto. Si ustedes ven esto, esto tiene por ejemplo unos soportes, ¿no? Unas patitas pequeñas, ¿no? Y esto no tiene, este tiene un zócalo. Nosotros vamos a considerar que este tiene por ejemplo zócalo, ¿no? Entonces, este zócalo, esto tiene 9 centímetros de zócalo. Nosotros lo vamos a poner en unos, vamos a redondearlo, 10 centímetros de zócalo. Vamos a poner 10 centímetros de zócalo y va a tener este acabado, la parte inferior. Entonces, a esta altura hay que aumentar, ¿no? A esta altura hay que ponerlo 1600, 1600, ok, unos 60. Y vamos a poner, por ejemplo, acá altura, altura, altura base lo voy a poner. Altura B, ok. ¿Cuánto tiene eso? 10. 10 centímetros, ¿no? Y luego, ¿qué más? Ya tenemos esta pequeña altura que va a estar contenido. Luego, un parámetro muy importante que tenemos que considerar es, por ejemplo, división, ¿no? División, por ejemplo, de división entre... Aquí hay varias cosas que podemos considerar. Esto está el alto. Tenemos que considerar división de cajoneras, ¿no? División de cajoneras. O altura de cajoneras. Altura de cajoneras, ok. Altura. Altura. Cajonera, ¿no? Altura cajonera, este ya no te permite escribir más, y así que hay que poner por ejemplo, solamente letras, ¿no? Altura cajonera serían estas son las cajoneras, ¿no? Estas son, por ejemplo, divisiones, vamos a poner. Esto que sea, por ejemplo, ¿cuánto? Acá dice 38, ¿no? Nosotros vamos a considerar ese es 38. Luego, esto lo podemos modificar, ¿no? Esto lo podemos modificar luego. 38. 38 milímetros. Centímetros. Luego de ahí, ¿qué más? Otro parámetro a considerar sería altura, por ejemplo. Altura divisiones, ¿no? Altura divisiones, ¿no? ¿Cuánto tiene esta altura de divisiones? Pongamos que a partir de ahí, esto va a tener solamente 300, ¿no? 300. Ya. Entonces ya tenemos altura divisiones. Altura divisiones, altura cajoneras, altura de esto. Y luego de ahí es largo de las cajoneras, ¿no? Este largo de cajoneras hay que considerarlo, ¿no? Este sería el largo de cajoneras, ¿no? Y esto ya no lo consideramos porque ya tiene, pues, ¿no? Por defecto se va a regular, ¿no? Entonces, este largo de cajoneras vamos a poner largo de cajoneras. Largo de cajoneras, sí. Largo de cajoneras, ok. Está bien. Ese largo de cajoneras, ¿cuánto sería este largo de cajoneras? Por lo menos 80, ¿no? Vamos a considerar lo mismo. Ok. Largo de cajoneras, largo base, cajonera, división. Y listo. Ok. Yo pienso que con eso, estos parámetros es con lo que vamos a trabajar. Si falta algunos parámetros, por ejemplo, ya lo aumentamos, sería como esto, por ejemplo. Pero debe haber dos alturas, ¿no? Altura base, altura cajoneras, altura división y esta es altura total, vamos a poner. Altura total. Ok. Luego, si solamente eso, esto ya no lo ponemos, ¿no? Sí, eso está bien. Yo pienso que así estaría bien. Porque esto tiene que ser fijo. Ok, listo. Ya. Una vez que hemos definido nuestros parámetros, vamos a crear nuestro primer componente. Para eso es necesario, ¿no?
se puede diseñar directamente acá, ¿no? Pero la idea es tener, por ejemplo, cada pieza para mandar a fabricar, ¿no? Porque este diseño es para mandar a fabricar, no solamente es para hacer render, ¿no? O solamente una presentación, ¿no? La idea es diseñar para fabricar. Entonces, hacemos nuevo componente, creamos nuestro componente, lo vamos a poner, por ejemplo, melamina, melamina. En realidad, ustedes pueden ponerlo diferente, ¿no? Por ejemplo, pueden poner, por ejemplo, la cara superior, lateral, frontal, ¿no? Pero yo lo voy a poner así, ¿no? Pero la idea es que cada uno debería tener un nombre, ¿no? Para tener al final, las leyendas, ¿no? Yo voy a, luego voy a modificar los nombres, ¿no? Igualmente, ya listo. Tenemos creado nuestro primer componente y comenzamos a trabajar aquí. Solamente este es para los que nunca han usado, ¿no? Cuando tú creas, por ejemplo, tu primer componente nuevo, si tú quieres trabajar dentro de esto es como si fuera una carpeta, ¿no? Si tú pones el check acá, ven el check, tú estás trabajando en todo, ¿no? Y dentro de no se ha guardado nada, ¿no? Por eso es muy necesario, si tú creas un nuevo componente, haz el verificar que esté con el check, ¿no? Listo. Entonces comenzamos a hacer el perfil de nuestro diseño, ¿no? Para eso usamos la herramienta rectángulo. Listo. Y luego agarramos una línea. Lo que tenemos que es armar el perfil, ¿no? Armamos el perfil. Ok. Y luego, ¿qué más? Vemos que acá hay otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto de esta manera. Sí, más o menos así. Ok. Sí, esto sería así. Esto sería así. Ok. Ya, esto sería así. Más o menos este es el frontis que tenemos que tener, ¿no? Esto de aquí, esto de acá, y aparte hay algunas divisiones, ¿no? Las divisiones. Ya vamos a poner también las divisiones de una vez. Sí, las divisiones. Sí, las divisiones. ¿Cuántas divisiones tienen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Y aquí tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Varios cuadros. Pero esto lo vamos a dejar para el final. Pero la idea es tener todo, por ejemplo, todo el perfil, ¿no? Acá nos falta, por ejemplo, este no está bien, borramos. Acá, esto podemos borrar. Creamos esto. Listo. Ok. Ok, así está bien. Ya, comenzamos a poner los parámetros, ¿no? Acá es el parámetro de altura total, ¿no? Altura total. Altura total. Esa es la altura total. 1600. Luego, ¿qué más? Esto es altura base, ¿no? Esto lo ponemos luego porque si no vamos a comenzar a deformar. Luego comenzamos a poner el largo. 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 Aquí hay largo. Esto sería largo total en realidad, pero ponemos largo. Sí, sería más o menos así. Y esto sería el largo cajoneras, creo, ¿no? Largo cajoneras. Está bien. Ven que aquí ya, esto lo haremos luego. Ya, entonces ya, listo. ¿Esto qué pasó? Ya,
Luego, ¿qué cosa tenemos que poner? Esto también, la altura de... acá está mal. Que hay una cosa que no está funcionando. Esto hay que poner de aquí. Es una sola línea. Listo. Entonces, acá tenemos que poner también altura cajonera, ¿no? Altura base, altura total, altura cajonera, altura división, altura cajonera, ¿sí? Claro, esta es la altura de cada cajonera, ¿no? Entonces, esto está mal. Hasta ahí estamos, ¿no? Pero esto lo tiramos así. Acá todavía falta, por ejemplo, nuestro zócalo, ¿no? Ya, esta es la altura zócalo. Altura base, ¿no? Altura base, ok, está bien. Luego, esto con esto sería altura cajonera, ok. Sí, eso sería más o menos así. Copiamos de nuevo otro y creamos otra cajonera, ¿no? Y así aplicamos solamente esto, podemos borrarlo. Ya, ahora sí aplicamos de nuevo esta altura cajonera, ¿no? Sí, altura cajonera, ok. Esto tiramos acá, esto tiramos acá. Ya, así estamos bien. Hasta ahorita estamos bien. 80, sí, 30 fondo. Hasta ahorita estamos bien, pero esto hay que borrar. ¿Por qué? Ok. Ya, esto debe tener ancho cajonera entonces. No, largo cajonera. Ya, listo. Ya estamos casi todos. Entonces, el perfil ya casi estamos dibujando. Nos falta todavía las otras líneas, pero nosotros podemos ya tenerlo. Luego ponemos, por ejemplo, una línea por acá. Una línea por acá. Una línea por acá. Otra línea por acá. Estos también tienen, ¿no? La altura. ¿Esta altura qué sería? Esta sería la altura de altura división, ¿no? Ok. Esta sería la altura división. Altura división. Altura división. Altura división. Ok. ¿Y qué es lo que falta el total? Entonces falta la altura total, ¿no? Nos falta la altura total. O sea, altura total. Ok, ya está. Ya tenemos casi todo, ¿no?
Ya está. ¿Qué cosa más tenemos acá? Esto también podemos borrarlo, pero ya está. Ya está. Pienso que nuestro perfil ya está, ¿no? Nuestro perfil está. Todas las alturas le hemos aplicado. Falta aplicar el espesor, ¿no? Entonces, para el espesor vamos a comenzar a usar esta herramienta que es el offset. El offset, comenzamos a trabajar con el offset. ¿Sí? Cancel, vemos que esta línea está viniendo hasta acá. Esto no puede ser. Claro. Así sí está bien. Esto también, sí. Listo. Ya. Entonces. Esto nos faltaría, ¿no? Esto es regulable, ¿no? Esto ponemos así. No. Esto no está bien. Esto tenemos que poner así. Esto sería largo total. Largo. Ok, ahora sí. Ya comenzamos a aplicar el offset para aplicar el espesor a estas piezas, ¿no? Entonces esto sería para interno. Sí, todo para interno. Esto que sea, por ejemplo, espesor. Pero antes de eso seleccionamos esto. Y cancel. No, sí está bien. Seleccionamos esto. Interno. Sí. Ya, listo. Espesor, ¿no? Espesor. Aplicamos el espesor. Entonces ya tenemos el espesor para estos lados, ¿no? Hay algunos puntos que tenemos que completar, por ejemplo, como esto. Como esto, por ejemplo. Cortamos aquí. Claro. Espesor. Entonces acá también hay que ponerlo el espesor, ¿no? Espesor. Y así. Tenemos el espesor. Pero aquí tenemos que completar y ver cómo está la figura, ¿no? Completamos el perfil, casi la tenemos. Tenemos que completar esto, ¿no? Porque para la extrusión no nos va a servir. Completamos porque esta es una línea. Esta también. Ok. Porque la idea es hacer esto, ¿no? Esta es una pieza completa, ¿no? Ok. Yo pienso que hasta ahí ya casi la tenemos. Estos ya están. Esto ya está, esto ya está. Y aquí hay que aplicarlo, por ejemplo, un espesor también, ¿no? Para cada pieza, ¿no? Sí,
Eso hay que tener un espesor para cada pieza. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer división de esto, no. Ok, así está bien. Esto ya está. Sí, eso está. Entonces vamos a aplicar espesor acá. Todos para arriba que sea espesor. Ok. Espesor acá también. Ok. Espesor aquí también. Ok, ya tenemos esta división, esta. Luego nos falta aquí, ¿no? Pero si nosotros acá vemos, este es un solo cuerpo así vacío, hasta acá, este también sería uno solo. Y luego estas tapas, serían estas tapas, son las puertas o las tapas, ¿no? De las cajoneras, de los zapatos, ¿no? Entonces esto tiene su propia desfase, ¿no? Entonces esto vamos a colocarlo así. Vamos a colocar así. Esto ya no tiene parámetros, ¿no? Pero automáticamente también se van a actualizar cuando nosotros comenzamos a colocarlo. Ya. Todo el contorno, estos contornos vamos a dejar, por ejemplo, entre ellos 5 milímetros. 5 milímetros. 5 milímetros. Esto también 5 milímetros. 5 milímetros. Aquí también 5 milímetros. 5 milímetros. Bueno, como ejemplo esa medida la tomamos aquí, ¿no? Son 5 milímetros. Luego esto también podemos modificar, ¿no? Luego ponemos, por ejemplo, con esto hacemos restricción de no me permite. De colinealidad Magari. Ok. Esto también podemos poner de colinealidad. Esto también de colinealidad. Esto también de colonialidad. Ok. Y estos de acá sí también. La vamos a poner, por ejemplo, de 2.5. 2.5. 2.5 porque total tiene que ser 5, ¿no? Es más, lo podemos poner hasta 3, ¿no? Vamos a poner 3 para que sea un poco diferente. 3, 3. 3. Así tenga 6, ¿no? 3. Esto podemos modificar en realidad cuando ya comenzamos a trabajar con las cajoneras, ¿no? Más que nada el giro, ¿no? Tenemos así. Y por último esto. 3. Ya, listo. Listo. Yo pienso que más o menos nuestro perfil ya está de casi todo el mueble, ¿no? Sí, de casi todo el mueble. Yo pienso que el perfil lo tenemos. Listo. Aceptamos. Y comenzamos a hacer la extrusión, ¿no? ¿La extrusión de qué? La extrusión, por ejemplo, de los cuerpos, ¿no? Pero acá acabo de darme cuenta que tenemos que completar, ¿no? Por ejemplo, no pueden estar así, ¿no? Son piezas independientes, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que
Esto quedan como tapas. Entonces aquí también tenemos que completar esto. Si no, se van a extruir como una sola pieza, ¿no? Todo este son tapas, ¿no? Que se colocan, ¿no? Tapa, tapa. Luego acá también hay uno en la parte de abajo, me parece. Estos también son piezas independientes, ¿no? Esto, por ejemplo. Sí, todos son piezas independientes, ¿no? Piezas independientes, piezas independientes. Y ahí donde más tenemos eso. Aquí ya está hasta abajo, aquí también ya está hasta abajo. Sí, yo pienso que eso sería todo. Sí, eso sería todo. Sí, listo. Entonces, comenzamos la extrusión. ¿Y cómo se trabaja la extrusión acá? Es similar a Inventor, ¿no? Que hay una herramienta para extruir. Seleccionamos nuestra pieza a extruir. Ponemos, por ejemplo, que es fondo. Fondo. Y en este caso aceptamos porque es el primer componente, ¿no? Está dentro de esto, ¿no? Y entonces siempre se va a crear como cuerpo. Creamos cuerpo. Luego se ha escondido y entonces tenemos que activar, por ejemplo, el bosquejo, ¿no? El sketch. Al siguiente, los laterales, por ejemplo, esto. Acá, espesor igual. Si van acá, automáticamente si pongo espesor, tiene que ser fondo. Fondo. Este automáticamente lo une, ¿no? Lo está uniendo como una sola pieza, ¿no? Porque acá dice unión, ¿no? Operación unión. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que se cree un nuevo componente, ¿no? Se crea un nuevo componente, ok. Entonces aparece un nuevo componente, pero aquí la idea es que este nuevo componente que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerlo estando aquí, ¿no? Porque nosotros queremos que se ordene dentro de esto cada uno, ¿no? Porque si comenzamos a extruir dentro de acá se va a iniciar a guardar dentro de este componente, ¿no? Como si fuera una pieza más, ¿no? En cambio son cuerpos independientes, ¿no? Y entonces hacemos el check acá y comenzamos a crear nuestros componentes para todos, no solamente para el primero, sino el otro, ¿no? Fondo, nuevo componente, ok. De nuevo, acá también. Fondo, nuevo componente, ok. Ya ves que ahorita ya lo estamos haciendo más rápido porque ya a los comienzos, porque teníamos que estar explicando, ¿no? Esto también. Fondo, nuevo componente, igual. Tenemos, esto sería solamente acá, ¿no? Fondo, fondo también, nuevo componente, ok. Ya comenzamos a tener nuestra pieza, ¿no? Y aquí también, ¿no? Pero es solamente una pieza, ¿no? Y así que seleccionamos todos, ¿no? Todas estas líneas, ¿no? Podemos haber hecho solamente una línea, ¿no? Pero así también está bien, ¿no? Para no estar complicándose en realidad. Y ponemos, por ejemplo, fondo también. Y luego no unimos, sino nuevo componente. Ok. Ya más o menos ya tenemos el perfil. Luego estos, ¿no? Luego estos. Luego estos. Que serían, por ejemplo, nuevo. Sería fondo también. Fondo. Nuevo componente. Ok. Estas son las divisiones. Fondo también.
nuevo componente, ok, fondo, fondo, nuevo componente también, ok. Ya comenzamos a tener el perfil de nuestro, de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa más tenemos que tener? Nosotros tenemos que tener acá un pequeño perfil, ¿no? Como ven acá, esto, ¿no? Pero eso tenemos que nosotros hacer la extrusión hacia el fondo, ¿no? Esto, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para, digamos, para el final. Pero aquí nos hemos olvidado de hacer, por ejemplo, todavía un perfil, ¿no? Falta aquí, ¿no? Falta lo mismo que esto en la parte de abajo, ¿no? O sea, un espesor, ¿no? Eso hay que hacer ahorita, ¿no? Pero para eso también, esto vamos a comenzar a aplicar el espesor para estos, ¿no? Para las divisiones de las cajoneras, ¿no? Luego vamos a poner todo el mecanismo para que se abra, se cierra, ¿no? Pero la idea es fondo, ok, pero hay que ver para dónde se está extruyendo, ¿no? Sí, me parece que se está extruyendo bien. Sí, fondo, fondo no puede ser. Aquí es espesor. Espesor, nuevo componente. Ok. Nosotros comenzamos a ver que esto de acá no está cerrado, ¿no? Es una tapa, ¿no? De la cajonera, ¿no? Y de nuevo otro. Espesor, nuevo componente. Ok. Espesor, nuevo componente. Ok. Ya tenemos casi todo. Pero nos falta este pequeño que nos hemos olvidado de aplicar la espesor, por ejemplo, a esto, ¿no? Porque este es el zócalo, ¿no? Entonces esto tiene que tener un espesor, una tapa también. Lo vamos a poner una tapa para todo. Y acá va a tener, por ejemplo, otros cuerpos que van a entrar hasta el fondo, ¿ven? Sí, una pequeña tapa. Sí, así está bien. Listo. Y entonces esto lo realizamos aquí, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a nuestro sketch y aquí aumentamos, por ejemplo, ese espesor, ¿no? Por ejemplo, aplicamos a esto, hacia abajo, espesor. Aplicamos. Y estando aquí, aplicamos este fondo. Pero esto, ¿qué va a ser? Va a ser fondo, ¿no? Va a ser fondo, va a ser nuevo componente. Ok. La ventaja de Fusion con respecto a otros, bueno, Inventor también tiene esto, ¿no? Por ejemplo, esto es un historial de todos los trabajos que hemos hecho, ¿no? Primero hemos hecho el sketch, luego la primera extrusión, la segunda y así sucesivamente, ¿no? Esto es un historial. Listo. Ya tenemos casi todos los componentes, ¿no? ¿Y qué más nos falta? Nos falta acá una pequeña tapa, ¿no? Porque este zócalo debería tener una pequeña tapa aquí, ¿no? Una pequeña, ¿no? Pero esto debería estar a partir del fondo, ¿no? Y debería estar metido un poco, ¿no? Apenas un poco, ¿no? Y entonces ese desfase nosotros lo vamos a realizar ahorita, ¿no? Porque prácticamente hacer es la extrusión de esto, ¿no? Hacemos la extrusión, pero aquí hacemos extrusión de estos dos, ¿no? Entonces hacemos nuevo componente, que hacemos fondo también, cancel, nos equivocamos, me equivoqué, mejor dicho. ¿Qué es esto? Sí, me equivoqué. Tenemos que hacer este fondo, fondo, y esto tiene que ser nuevo componente, pero no es fondo, este es espesor. Espesor, ok.
Listo. Y entonces quitamos esto. Y está. Ya está. Comienza a tener nuestro mueble, comienza a tener por ejemplo, cuerpo, ¿no? Pero acá hay una aplicación. Una aplicación no es esto de aquí, por ejemplo, que hacemos Shift N para comenzar a trabajar de forma de color. Esto solamente es para nosotros diferenciar cada cuerpo, ¿no? Este ya es interesante, ¿no? Bueno, luego vamos a aplicarlo, por ejemplo, materiales a todas las piezas, ¿no? Y acá podemos ver que acá hay una luz, ¿no? No están pegadas, ¿no? Esto es de esta manera, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, pero esto de aquí, tiene que tener una pequeña tapa, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? Acá, ¿no? Y eso es lo que ahorita vamos a poner. Pero para esto, bueno, en realidad tienen que tener una ranura, ¿no? Una ranura, una pequeña ranura en esta parte y se encaja, pues, ¿no? Cuando comenzamos a poner los pernos, cada cuerpo, esto queda, se podría decir, queda encastrado, ¿no? Tiene que tener ranuras estos lados, ¿no? Pero solamente estos lados, ¿no? Eso es lo que podemos hacer ahorita. Pero ya tenemos ya casi nuestro componente casi completo. Nos faltaría poner, por ejemplo, esta bisagra y comenzar a trabajar con eso, ¿no? Bueno, chicos, yo pienso que nos quedamos aquí por este tutorial y en la siguiente continuamos, ¿no? Bueno, la idea es que esto lo terminamos lo más rápido posible. En el siguiente video yo pienso que ya terminamos y comenzamos a hacer una, tal vez aplicamos materiales, comenzamos a hacer un render, ¿no? Listo, hasta luego.